tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno de la República ha cumplido en casi 50% la meta de afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social al universo de estudiantes de las instituciones públicas de educación media y superior. Esto les permitirá tener acceso a los servicios de salud de forma gratuita. Hasta el momento lleva un avance de 3 millones de registros. La meta es llegar a 7 millones de personas. El objetivo es que los estudiantes puedan prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, problemas, por supuesto, de embarazos no planeados y otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Julio César Guerrero Martín, jefe de la oficina del secretario de Desarrollo Social. Julio César, buenas noches, gracias por estar aquí en Dinero y Poder. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Julio César, por supuesto que siempre hablar de extender derechos de salud a la población suena interesante, pero alguien diría, las instituciones de salud están saturadas y en este momento hablar de meterle una mayor cantidad de gente o ofrecerle a una mayor cantidad de gente servicios de salud, pues podría sonar muy bien en términos políticos. Uno se preguntaría, ¿hay la capacidad instalada para hacerlo? ¿Hay la suficiencia presupuestal? ¿Cómo le van a hacer? Muy buenas noches, muy agradecido de estar aquí en su programa y de tener la oportunidad de platicar con todos ustedes de un tema muy relevante para nosotros. Sentimos que el anuncio es histórico, nunca antes se había dado un anuncio tan importante, una afiliación tan amplia de estudiantes. Como tú lo mencionas, el presidente anunció la afiliación de 7 millones de estudiantes, que por decreto presidencial se les da el derecho a atenderse su salud en el IMSS a estudiantes de media superior y superior de instituciones públicas. Esto es muy relevante porque hoy le damos pleno derecho, le damos vigencia a ese derecho a la salud a través de otorgarles una cartilla de afiliación con un número de seguridad social que les va a permitir a los estudiantes con ese número de seguridad social atenderse su salud, atenderse cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, atención hospitalaria, médica, clínica, medicamentos gratis y sobre todo le queremos dar mucho énfasis a la parte preventiva. La respuesta es sí, el IMSS se encuentra listo para atender a estos estudiantes, a esta demanda, tiene el presupuesto asignado correspondiente y lo que quiso hacer el presidente es materializar este derecho a través de darles a conocer vía su número de seguridad social. Fíjate un dato bien interesante, Ra. Hay 7 millones de estudiantes de media superior y superior de instituciones públicas. Solo 1.5 millones conocían que tenían ese derecho. Por lo que con este esfuerzo queremos llegar a los estudiantes, decirles que tienen el derecho y que lo pueden ejercer plenamente. El problema es si la institución también lo sabe, porque pues llegan con la credencial y sabemos lo que pasa en estas instituciones. Hay incluso toda una estrategia diseñada por parte del Seguro Social para redefinir prioridades, ver por dónde le entran. Parte incluso del discurso del presidente era que tenían que garantizar mejores servicios. Sí, claro. Al meterle una demanda de mayor presencia de estos grupos, pues viene la duda si la capacidad existe, ¿no? Mira, es una población relativamente sana. Los jóvenes es una población sana, pero aquí lo importante es que el estudiante de media superior y superior de institución pública, el día que se enfermaba, lo poníamos a batallar. El día que se enfermaba, se tenía que atender en contra de su patrimonio o el de su familia y lo sumíamos más en la pobreza. El día que se dio el anuncio, el director general del IMSS daba una historia muy relevante que ilustra precisamente este derecho. Daniel, un estudiante que le detectaron leucemia en diciembre, gracias al seguro precisamente de estudiantes, se está pudiendo tratar en el Hospital La Raza con todos los estudios, los medicamentos, toda la atención médica y está saliendo adelante, que de ser de otra forma, pues no hubiera podido pagar ni los estudios ni los medicamentos y esto de alguna manera ilustra la importancia de este derecho. Nosotros también, como lo comenté, queremos darle mucho énfasis a la prevención, que estos estudiantes vayan por
por lo menos 2 veces al año a checarse peso, talla, a checar cómo está su salud para mejorar los hábitos de vida, de salud, tener una juventud más sana. Y nosotros creemos que con eso podemos prevenir enfermedades futuras, que ya cuando están más grandes son difíciles de atender y que en un futuro pueden presionar más al sistema de salud. Como tú sabes, Ezra, pues no hay educación sin salud. Sí, al respecto me parece que ese es realmente lo que es destacable de la medida. Es bueno que se les dé esta oportunidad a los jóvenes de tener algo, pues en caso de una situación de salud deficiente, pero es poco probable precisamente por el rango de edad en que se encuentran y en donde creo que está la gran ganancia para el país es precisamente poder atender desde ahorita problemas futuros, trabajar en este tema de prevención. En este segmento de edad creo que lo más importante está alrededor de las adicciones, los embarazos no planeados y las lesiones, que es precisamente la causa principal de muerte entre los jóvenes entre 18 y 25 años de edad. No se les va a dar seguridad social, sino solamente salud, entendería yo, y en el caso de lesiones, ¿también está cubierto su tratamiento? Es correcto, Macario, lo que dices es correcto, solo es salud, derecho a la salud, a todos los padecimientos, enfermedades y accidentes. No hay restricciones en el tema de atención, medicamentos y la parte preventiva, como ya lo mencioné. Julio César, déjame regresar a este punto de la parte preventiva que a mí me parece que es efectivamente muy importante. Entiendo que lo que se trata es de formar un hábito, una costumbre, que los estudiantes sepan bien que tienen derecho, pero que también tienen la ventaja de ir al IMSS, pues ahora sí que hacerse un chequeo, que les digan cómo, si tienen sobrepeso, si no, si tienen una talla de más o 2 o 3. Y eso parecería pues pequeño, pero si tomamos en cuenta la manera como han evolucionado enfermedades como la diabetes o algunas enfermedades cardiovasculares, pues creo que es algo que le puede ahorrar al IMSS dinero a futuro. A lo mejor ahorita le representa un gasto, pero sin duda le puede ahorrar después una buena cantidad de dinero. ¿Hay alguna estimación de cuánto pueden ser esos ahorros o por lo menos de cuánto le está costando al IMSS enfermedades como estas, como diabetes y cardiovasculares y otras similares? Mira, es muy buena tu pregunta y precisamente nosotros queremos apostar a la parte de la prevención. Yo creo que es la mejor inversión, invertir en salud de nuestros jóvenes, invertir en educación. Y nada más para darles un dato, el año pasado hubieron más de 900,000 consultas de estudiantes y de jóvenes y aproximadamente 40,000 cirugías, ¿no? Entonces esto nos ilustra que sí están acercándose a los servicios de salud y en esta parte de consultas, en la parte preventiva. A través del programa Chécate, Mídete, Muévete, nosotros queremos precisamente checar peso, checar talla, dar mejores hábitos para tener una salud en nuestros jóvenes. Y no tenemos, digamos, un estimado de cuánto, porque eso también va a depender de cómo vayamos avanzando en las afiliaciones, cuánto vaya siendo la demanda, pero nosotros creemos que esto pues, va a impactar de manera muy positiva a los jóvenes. Si me permiten mis colegas, porque está vinculado, la idea es, hoy hay 3 millones de estudiantes que ya están afiliados, la idea es tener una cobertura de hasta 7 millones, o sea, faltarían, vamos a decir, 4 millones, ¿no? Pero es una duda, ¿esta población de estudiantes no son derechohabientes ya indirectos de la institución? Por ejemplo, si son hijos de familia y sus papás estén trabajando y por lo tanto afiliados al IMSS, o sea, ya no representarían una carga adicional completa, porque de hecho ya varios de ellos, como tú me acabas de mencionar, acuden al IMSS. Entonces, ¿quién sale beneficiado, digamos, de la medida? ¿Aquellos cuyos papás no están afiliados? Es correcto. Mira, yo creo que todos nos beneficiamos. Como tú bien lo dices, de los 7 millones que queremos afiliar antes de que termine el mes de agosto, 1.5 millones desconocían que tenían el derecho. Otro 1.5 millones lo eran porque su papá o su mamá era derechohabiente en el IMSS. Pero tenemos más de 3.5 millones
a los que no tenían, digamos, ese conocimiento y que no tenían la oportunidad de, gracias a un familiar, tener el derecho. Estos 3.5 son los que se pueden atender o se van a atender de manera preventiva o curativa con todos los servicios que ello implica. Además de este esfuerzo que a mí me parece muy relevante por este tema de prevención, esto está concentrado en jóvenes que están estudiando media superior y superior, sobre todo en educación superior. Es un segmento de población que no está en las peores condiciones, vamos a decirlo así. Hay otro grupo de mexicanos con ingresos más bajos que no alcanzan a llegar a estos niveles educativos. Ahí hay algo pensado también para ir avanzando en el tema de prevención. Digo, sé que es un tema de las instituciones de salud, pero como ustedes llevan los programas pues de apoyo a estos grupos de ingresos más bajos, pregunto si ya están conectando el tema de prevención también ahí. Sí, por supuesto. Mira, nosotros dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión, el tema de salud es bien importante. En el tema de salud estamos avanzando con nuestras poblaciones, con nuestros beneficiarios, que son las personas menos favorecidas. Ahí estamos trabajando a través de los distintos programas para dar cobertura de salud universal, por ejemplo, en nuestras poblaciones Prospera. Nuestras familias Prospera tenemos aproximadamente 26 millones de beneficiarios, donde el presidente ha instruido universalizar la cobertura en salud a través del Seguro Popular. Como ustedes saben, el programa Prospera es un apoyo económico que ayuda a la salud, ayuda a la alimentación y ayuda a la educación, por lo que seguiremos pues impulsando la educación a los estudiantes de las familias menos favorecidas, y por la parte de la prevención precisamente estaremos trabajando con todas las instituciones de salud para prevenir lo que tú comentas. Ahora, cuando se habla de estos mecanismos de entrar al sistema, parecerían que son, ya decía Mauricio, pues bastante sencillos. Esto que el presidente hace es plantear a los estudiantes la posibilidad de recibir este tipo de apoyos, pero esto va a seguir creciendo. Hay que recordar que pues, cada año se incorpora otro número importante de estudiantes, y algunos tendrían de una o de otra forma de salir del sistema, incorporarse a otros sistemas de salud o dejar de hacerlo, porque no sé si los cálculos están hechos de manera tal que pues, este número te estaría incrementando. Es cierto, los jóvenes normalmente son saludables, pero de una u otra forma esto te echaría, digamos, ahora sí que una gotita de gasolina más a este grave problema que tenemos de pues un gasto en salud cada vez más difícil de manejar, Julio. Se tiene previsto, el IMSS está listo, el IMSS tiene asignado para este programa aproximadamente 2.700 millones de pesos. Y lo que te comentaba, nada más para darte una cifra y dimensionar lo que atiende el IMSS aproximadamente da 500,000 de consultas al día. Si tomamos en cuenta que el año pasado los estudiantes se acercaron a una consulta en un número de aproximadamente 900,000, en 2 días del IMSS de manera ordinaria se atendería por completo la demanda. Efectivamente, pues esto va a ir creciendo, pero como va a ir creciendo y mejorando la cobertura y los servicios, Ezra. Sí es bien importante, como lo comentamos, la parte preventiva, pero por supuesto el día que se enferman, el día que les pasa un accidente, pues sí es bien importante que sepan que tienen un espacio de atención de salud y con esto pues no comprometer su patrimonio ni el de su familia, porque sí nos hemos dado cuenta y lo que ha pedido el presidente es universalizar y acercar a más personas los servicios de salud, porque al no contar con un servicio de salud, pues sí podemos comprometer más a las personas que menos tienen. Las universidades como tales no le entran de alguna manera también en algún tipo de apoyo. Finalmente, pues son copartícipes de esto y tendrían que
pues colaborar también en este tipo de Claro, en este esfuerzo están todas las universidades, aproximadamente en este esfuerzo participan 6,000 universidades públicas, prepas, bachilleres tecnológicos en todo el país. Y bueno, y si me permiten también comentar que es muy fácil el proceso de afiliación, es muy expedito, se puede hacer a través de www.go.mx/afíliate al IMSS, se puede hacer a través de descargar una app en tu teléfono celular IMSS Digital, en donde con un CURP y un correo electrónico te puedes conseguir tu número de seguridad social a través de cualquier subdelegación del IMSS, a través de tu universidad, y vamos a seguir extendiendo estas jornadas de afiliación en todas las universidades. El día de hoy el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, por cierto, les manda un afectuoso saludo, se encuentra precisamente en Guerrero, donde vamos a tener un evento de afiliación. En Guerrero se van a afiliar más de 140,000 estudiantes y el día lunes en Querétaro aproximadamente 90,000. Con eso estaremos rebasando la meta de más de 3 millones de afiliados al Seguro Social con su carnet, con su número de seguridad social, estimamos llegar a la meta de los 7 millones en agosto. Ahí está. Julio César Guerrero, jefe de la oficina del secretario de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Muy contento de haber estado el día de hoy con ustedes. Gracias, muy buenas noches. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de la Ciudad de México suspenderá las clausuras por un año a establecimientos mercantiles de bajo impacto. Explicó que el Instituto de Verificación Administrativa ni las delegaciones, ninguno de ellos llevarán a cabo verificaciones para evitar actos de corrupción y extorsión. La Secretaría de Desarrollo Económico acompañará a los establecimientos en su regulación. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, gracias por estar aquí. No, hombre, al revés, gracias por la oportunidad. ¿Por qué entrarle con este tema? ¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México tiene que amarrarle las manos, incluso más que nada, pues a su propio Instituto de Verificación? Me queda claro que ahí hay formas muy claras de hacerlo, pero fundamentalmente a delegaciones que en algún momento, pues no sé qué pasa, pero clausuran, y precisamente pequeños y medianos comercios establecidos, a los cuales pues tendrían que cumplir ciertas regulaciones, pero ya está además el burocratismo y también la corrupción, que hay que ponerles un freno. Sí, mira, esto nace de... en la ciudad hay 460,000 negocios que de estas características. Estamos hablando de la tienda de abarrotes, de la panadería, de la estética, de estos pequeños negocios del barrio, 460,000. Y hay que reconocer, y lo tenemos, y déjenme decírselos, llevamos un poquito más de 2 años que abrimos, recuerdan, lo platicamos alguna vez, la Oficina de Atención a la Inversión. A esta oficina han llegado más de 37,000 negocios a que los acompañemos y atendamos. Y un tema constante que nos encontrábamos es esta desconfianza con el gobierno, este círculo en donde el gobierno no confía en las empresas y las empresas no confían en el gobierno, pero segundo, que nadie al final podía estar completamente regular por todo esto que tú dices, porque ha sido un cúmulo de cosas a lo largo de la historia, entre corrupción, entre desconfianza o simplemente inercia burocrática, que los negocios que están trabajando por muchos años de manera legítima, ganándose la vida, no pueden ser al final de cuentas negocios regulares porque nunca han entrado a este proceso. Entonces decíamos, ¿cómo iniciamos? Pues bueno, esa confianza la iniciamos desde el gobierno hacia el empresariado. 1 año de no verificaciones y clausuras a todos los negocios que se registren para iniciar un proceso de regularización. Y en ese sentido, pues esperamos al final de este año poder tener una parte importante de todos estos negocios ya en una nueva realidad. Hay delegaciones que te dijeron, le entramos con esto, y hay unas que te dijeron que no, sí, o ya se alinearon todas, ¿no? Hasta hoy, a ver, ¿por qué? Porque hay procesos de verificación que corresponden al gobierno central. Ajá, okay. Eso está, control, no hay problema. Eso, la instrucción de Miguel Ángel Mancera fue, esto se para. Punto.
pero hay facultades de las delegaciones en la verificación. Una lata espantosa. Ok. 11 delegaciones hasta el día de hoy, y lo digo así porque Sí, ha bueno, sido un así proceso dinámico, 11 delegaciones se han adherido a este convenio, en esas delegaciones no habrá clausuras, 5 están en proceso, bueno, 4 están en proceso de revisión y de decirnos si se van a adherir, y una específicamente Xochimilco, Dice que no. por escrito nos dijo que no se van a adherir a este convenio. Y pues hasta ahí vamos. Reitero, es un proceso en donde te registras, imprimes, tú te metes a la página de internet de la Secretaría, te registras como empresa, te imprime un folio, un documento en donde con eso te ampara para que nadie te pueda verificar, ni más, pero a partir de ahí se genera un proceso en donde desde la Secretaría se les llama a estos negocios para ofrecerles la asesoría, para revisar sus documentos, para apoyarlos en regular lo que está, lo que no está o lo que no tienen, Ya. que déjenme decirles, porque algo que me han estado preguntando es, ¿pero qué? ¿Se va a perdonar a quien actuó? Y no, fíjense que la mayor parte de los casos lo que tienes es una peluquería que lleva 20 años trabajando en la misma esquina, pero cuando llegas y le dices tu uso de suelo como peluquería, no lo tienen. Nunca lo sacaron o no lo tramitaron porque se fueron y encontraron otros mecanismos. Sí, ya sabemos de cuáles. Para tener su... Pero tiene todo derecho de tener uso de suelo como peluquería. Al que no lo tenga, y si no, o sea, si no... No estamos hablando de antros, no estamos hablando de lugares que ponen en riesgo o la vida o la seguridad o la armonía del barrio. Estamos hablando del pequeño negocio que vive ahí, que existe ahí. Y hay leyes, reglamentación específica para que, por ejemplo, negocios de 100 metros cuadrados o negocios que utilizan hasta el 20% de la casa tienen derecho a ser regularizados en su uso de suelo. Porque tienes muchos casos de gente que, de empresas, franquicias, que terminaron comprando lugares donde eran para oficinas y pusieron cafés y se los clausuraron, digo, con todo derecho, porque no tenían Sí. lo que sería Ahí licencias, ¿no? tenemos, Esdra, este tema en donde pues, nunca debieron de haber abierto. Claro. Es decir, Así es. en otras ciudades que hemos estudiado los casos, por ejemplo en Nueva York, tú nunca vas a ver un restaurante clausurado. Primero porque cumplió todo para abrir, Claro. pero después porque cuando hacen una verificación, por ejemplo, de la calidad de la comida, lo que hace el verificador es que pone un sello para que los consumidores sepan cuál es la calidad, ¿no? Claro. A, B, C, y si en esta pues tienes la letra C, pues ya sabes que ahí la comida pues puede no estar tan higiénica, pero bajo tu responsabilidad, si entras a comer, no se clausura. Yo diría una cosa, la economía no está para clausuras. Cada clausura que vemos en la calle de un restaurante son empleos que se pierden. Es un negocio que ya empezaba a caminar y que no nada más es un borrón y cuenta nueva del negocio si vuelve a abrir, es recuperar a la clientela, todo. Entonces, digamos, todo lo que se pueda corregir sin tener que llegar a la clausura es lo que tenemos que evitar. Reconozcamos que en la práctica algo no se ha hecho bien a lo largo del tiempo y vamos a tratar de corregirlo para el futuro. Yo creo que es así de sencillo, así de práctico. Yo creo que es una gran idea esto, porque uno de los problemas más importantes para iniciar negocios en México son todos los trámites que ponen todos los niveles de gobierno. El gobierno federal ha avanzado bastante en simplificar cosas, los gobiernos estatales menos en general. Qué bueno que ahora el Distrito Federal está haciendo, o la Ciudad de México está haciendo algo más eficiente para esto, pero los gobiernos locales son una cosa espantosa. En los municipios, en todo el país, y aquí las delegaciones. Y tengo la preocupación, primero, que no es fácil meterlos a un programa como estos. Sí. Nos acabas de comentar que hay 5 de 16 que todavía no le entran. Y me preocupa más que ahora en la Constitución que se va a hacer aquí en el gobierno del Distrito Federal, le vayamos a dar demasiado poder a los gobiernos locales. Hay esta creencia de que el gobierno local debería tener más poder, y yo no estoy seguro que eso en todos los casos sea buena idea, y específicamente en el tema económico podría ser pues realmente negativo para el funcionamiento de la ciudad. Sí, mira, lo dices bien, Macario. Yo creo, a ver,
Una ciudad como la nuestra, para convivir en armonía, necesita tener reglas. Pero las reglas, como las de apertura de negocio, tienen que ser simples, homogéneas, sencillas de cumplir, y eso tendría que permear en todas partes. Cuando inicia la administración de Miguel Ángel Mancera, no todo era así, hoy se ha ido homogenizando. Déjame decirte que hoy son 6 días promedio para la apertura de un negocio, si se hace bajo la ley. Hay otras cosas más complicadas, cuando dicen un restaurante, bueno, depende en dónde, y si está en un edificio catalogado, pues necesitas al INBA y necesitas el plan de protección civil. O sea, cada uno tiene sus cuestiones específicas. Hemos tratado de avanzar. Creamos 2 mecanismos, Macario. Uno es una oficina virtual de información económica. Hoy tú puedes saber cuadra por cuadra qué negocios hay, cuánto venden, cuántos trabajadores tienen, cuánto ganan los trabajadores. Si yo quiero abrir un negocio específico, dónde hay locales con uso de suelo para ese tipo de negocio, cuál fue la renta del último mes que ese local fue rentado. Es decir, creemos que con mucha información esto se simplifica y son mejores decisiones. Y segundo, sí creamos la oficina de atención a la inversión. Es decir, ¿de dónde viene esto? En la Ley de Desarrollo Económico que se publicó en 2014, que es la primera en la historia de la ciudad, hay un reconocimiento específico de que la inversión, el emprendimiento, el que arriesga el dinero es un bien público, por tanto requiere de protección por parte del Estado. Creo que en serio, y desde la concepción de izquierda de cómo entender a la inversión y al empresariado y cómo protegerlo, creo que hay una revolución en ese sentido. Entonces creamos la Oficina de Atención a la Inversión, y esa oficina se encarga de, si tú quieres abrir un negocio, te acompaña en todo el proceso para que nadie te ponga trabas indebidas y para que el proceso sea lo más sencillo. Si quieres expandir tu negocio, te acompaña. Si quieres inversión grandísima, llegar de otros países a la ciudad, lo acompañamos en el aterrizaje suave, como se conoce en eso. Entonces, yo creo que estos mecanismos nos irán dando pauta, y creo que la ley es un buen primer ejemplo de lo que tendría que trascender en el capítulo económico, digámoslo así, de la Constitución. Vamos a ver el proceso de discusión, va a ser muy rico, creo yo. Trazar el mapa de ruta para los siguientes 100 años me parece interesante, y creo que el equilibrio que tú mencionas entre las facultades de las futuras alcaldías y el gobierno central, pues sí será un tema que habrá que ir cuidando. ¿A qué nivel le corresponde qué políticas públicas, y específicamente la política económica? Pues creo que es una cosa a discutir, vaya. Hay que tenerle cuidado. Déjame retomar el punto que mencionaba Salomón, esto de que pues un negocio que cierra esa actividad económica que se pierden empleos, se pierde inversión, se pierden ingresos, y eso desde luego no es bueno para ninguna ciudad. Pero hay algo que a mí no me queda muy claro de este programa que estás mencionando, que es, yo lo interpreto como una tregua que va a haber para que no se clausuren negocios y que los negocios que puedan acudir con la autoridad para que los oriente a ver en dónde tenía alguna falta, alguna falla, y que la pueda corregir. A mí me da, pero mi punto básicamente es el siguiente: ¿no valdría la pena también hacer una revisión exhaustiva de toda la permisología y tramitología que deben de cumplir los negocios, no solamente para abrir el negocio, sino para operar el negocio? Sí. Porque me da la impresión de que a lo mejor todas las disposiciones que están se justifican, y yo creo que eso no necesariamente es el caso, y esto además significa una carga económica para los negocios importante, porque el cumplir con todos estos requisitos pues a veces les cuesta, tienen que invertir en el negocio, y eso no necesariamente creo que está en una situación óptima. ¿Ustedes qué tienen pensado hacer en esa materia? Sí, te reitero, hemos tratado, como le decía Macario, hemos tratado de ir simplificando al máximo y homogenizando. Hoy realmente para abrir un negocio de bajo impacto, otra vez me voy a estos, porque de ahí sí vas
a otros tipos de negocios que requieres de mayor cuidado por el impacto que tienen en un barrio o en una zona específica. Pero el negocio de bajo impacto realmente es verdaderamente sencillo si nos vamos por el proceso de confianza y si no hay nadie que pone una barrera o por burocracia o por corrupción, una barrera para impedir ello. Cuando exista esto, pues lo que necesitamos es empezar a transformar la confianza y por eso, cuando hay una autoridad del orden que sea, que te esté pidiendo dinero o que esté actuando incorrectamente, hay que acudir a la oficina de atención para poder evitar esto. Esta tregua que tú mencionas, yo lo quiero insistir, es una defensoría de los negocios legítimos y de la gente que se está ganando la vida de manera honesta todos los días y que aún con ello no necesariamente tiene todos sus papeles para poder decir soy un negocio regular. Es darnos un espacio donde el gobierno efectivamente da la confianza, pues para que esto suceda. Hay que evaluar y hay que ver el resultado. Yo les diría, ojalá y la política pública fuera ciencia exacta, pero pues estos, pues muchas veces ensayo y error. Yo creo que hay que empezar, hay que ir evaluando cómo vamos y corregir lo que se tenga que corregir, pero necesitamos mayor confianza con los negocios y sobre todo con estos pequeños. Rápidamente, Salomón, nada más, por supuesto que esto es muy positivo, pero ahora sí que como dirían en algún momento los malosos, se te pueden colar diciendo esta es la oportunidad para no hacer lo que sí se tiene que hacer, ¿no? Quiero insistir, de algún lado tiene que nacer la confianza. Sí. Estás apostando muy fuerte a la... Apostemos a una nueva relación con todos esos negocios de nuestra ciudad que al final, fíjate, son el 99% de las unidades económicas, pero hacen la mitad del empleo. Esos negocios son las economías del barrio que conocemos y tenemos que apuntalar a que crezca su productividad, a que les vaya mejor. Y la base para iniciar un nuevo proceso de modernización, de obtención de un crédito, es que estén regulares. Si tiene que nacer a partir de que el gobierno demuestre, tregue la confianza, y si se nos escapa, yo digo, más vale perder algo por confiar que nunca confiar y entonces quedarnos atorados como estamos. El que no se equivoque es el que no hace nada. Pues yo creo que sí. Y mira, y a defender la inversión legal. Ya de por sí hacer un negocio en las mejores condiciones es una apuesta difícil. Y luego cuando tienes a la y luego autoridad si alguien te va a molestar, y peor, si alguien va a llegar a un acto de corrupción, pues no, cambiemos esta lógica y hagámoslo defendiendo a la inversión legítima. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este viernes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, viajará a Nueva York en un intento por unir apoyo internacional contra su juicio político. En Naciones Unidas denunciará como ilegal el intento de llevarla a este tipo de proceso que podría removerla del cargo en unas semanas y que ella califica como un golpe de Estado sin armas. Pues yo les diría que es parte de la consecuencia o las consecuencias, primero de una crisis de orden económica. Ahora sí que a lo mejor me veo, como dirían en algún momento, muy determinista de que la economía determina la política, pero... Es tu origen marxista. Muy marxista, seguramente. Pero lo cierto es que cuando las cosas van bien, los abusos, los excesos, hasta los déficits que se dan, se puede pagar. Cualquiera de las comparaciones que se puedan hacer incluso en México o en los Estados Unidos con momentos de crecimiento económico importante con déficit, mientras el modelo de crecimiento económico te lo permita y haya dinero que circule y haga crecer, todo este tipo de escándalos, pues, o de abusos, de excesos de poder, no tiene importancia. Cuando esto empieza a desgastarse, se te termina el dinero y entonces la población empieza a ejercer presión social, ahora sí que el barco se empieza a hundir y los antiguos aliados se olvidan de eso, se van del barco, como dicen por ahí, hay algunos animalitos, y ahí te ves.
y empieza a caerse y cualquier tipo de acusación se vuelve válida, que si endrogó al país, que si se robó dinero, que si estaba en combinación con lo que sea, todo lo que en algún momento era una acusación que no tenía sostén, una vez que se termina el dinero, ¿sí? Como dicen, cuando el dinero se acaba, la felicidad se va por la ventana, ¿no? Sí, para ponerlo en términos más coloquiales, las penas con pan son menos. Entonces, cuando no hay pan, pues sí hay muchas penas. Y eso efectivamente está influyendo. Hay que recordar qué es lo que está pasando en Brasil a grandes rasgos. Hay una investigación muy grande acerca de corrupción que es independiente del fenómeno económico y demás, y que tampoco tiene que ver con el proceso de desafuero de la presidenta. En este proceso es donde pues han metido a la cárcel a muchas personas, les han dado penas menores a cambio de que hablen, y gracias a esto han ido agarrando a una gran cantidad de políticos, por ejemplo, incluyendo al que era el jefe del Senado, a uno de los empresarios más grandes de Brasil, Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora más importante de ese país, y tenían a Lula ya en proceso. Sí. La presidenta intentó salvar a Lula metiéndolo a su gabinete y dándole fuero, igual que aquí en México, y esto provocó pues una luz de personas en contra de ella. Y esto permitió que el proceso de desafuero avanzara. El desafuero que le están aplicando a la presidenta es debido a mal uso de las cuentas públicas durante su periodo anterior, en donde incrementó el déficit por encima de lo que el Congreso le había permitido, escondiendo las cifras para con ello financiar programas sociales que le permitieran reelegirse. Algo normalito para cualquier país latinoamericano, tampoco es del otro mundo, pero pues ahí estaba la documentación, estaba en proceso, y cuando la gente se empieza a enojar tanto por el crimen, el asunto de corrupción, como por la crisis económica, como por la defensa de Lula, pues entonces la señora pierde el apoyo y los diputados no pudieron ser comprados. Esto es bien importante. O sea, no les llegaron al precio. En ocasiones anteriores Lula compraba el voto de los diputados, eso está documentado. De hecho, el señor José Dirceu está en la cárcel porque él era el que compraba a nombre de Lula. Lula quiso comprar hoy, nadie le pudo vender porque sabían que iban a quedar muy mal con el público, y pues por eso está el proceso. Entonces, pues no sé cuál golpe de Estado ve la señora yo. Y bueno, lo que pasa es que, para seguir con el ejemplo del barco, pues efectivamente, económicamente hablando, Brasil es un barco que no tiene rumbo y tampoco tiene capitán. Entonces, ese es un problema serio. Mira, Brasil es la economía más grande de América Latina. Su Producto Interno Bruto vale 2.4 millones de dólares. Es más o menos el doble del de México. Y Brasil tiene poco más de 200 millones de habitantes. Contra los 125 que tenemos aquí, pues sin duda es bastante más grande que nosotros. Y está afectado, yo le llamaría, por una tercia de males, entre otras cosas. Bueno, primero por una enorme recesión, una caída del PIB del año pasado de casi 4%, este año pinta que va para allá. Es probablemente la peor recesión y sobre todo la más prolongada. Probablemente va a durar 11 o 12 trimestres, que sería la más prolongada de los últimos 30 o 40 años. Entonces, pues ahí es donde está el malestar para la población en general, porque Brasil está afectado por lo que yo llamo una tercia de males. O sea, tiene de males de 2 dígitos, tiene un déficit fiscal de 2 dígitos, 10.5% del PIB, tiene una inflación del 11% anual y tiene un desempleo del 12%. Entonces, son cifras, pues la verdad, que te dan una idea del deterioro de lo que deben de estar padeciendo los hogares brasileños, y efectivamente por eso la popularidad de la presidenta Rousseff creo que no llega ni al 8%. Entonces, en ese sentido, pues sí hay un problema, pero yo creo que es más grave, Esra, la perspectiva, no el pasado, sino el futuro, porque precisamente como están distraídos con el tema del enjuiciamiento y de quitarle el fuero a la presidenta, pues aquí nadie está tomando el liderazgo en la parte económica. Curiosamente, la bolsa en Brasil ha subido 10% en las últimas 3 semanas, y esto es porque hay quien piensa, yo creo que están equivocados, que el vicepresidente se va a hacer cargo y que ya ofreció que va a recortar a una tercera parte de las secretarías de Estado, las va a eliminar, va a bajar el déficit fiscal y va a tratar de atraer la inversión extranjera. Yo creo que en estas condiciones de recesión de Brasil,
francamente no le veo posibilidades a que lo pueda hacer, porque lo único que haría sería agravar el asunto. Y tienes las Olimpiadas de por medio. Eso, tiene Olimpiadas, por un lado, El 5 Olimpiadas de de por medio agosto. y la posibilidad de que la presión política sea tal que tenga que convocar elecciones antes de terminar el periodo, Así es. lo que volvería además más difícil empezar a bajar gasto público, ¿no? Y creo que ese sería lo más grave. Sí, y para que quede más claro por qué va a estar bien complicado el futuro, Brasil tiene un costo de pensiones como si fuera un país europeo. Ellos dedican más de 10 puntos del PIB a pagar pensiones, cerca de lo que está Italia, por ejemplo, 3 o 4 veces más de lo que pagamos en México por pensiones, y al mismo tiempo ya se les acabó la población. La población en edad de trabajar en Brasil empieza a caer el próximo año, ya está cayendo la población en su conjunto desde el año 2000, no hay nacimientos, entonces pues van a tener una dificultad muy seria. Yo creo que Brasil se va a echar 15 años en esto, no es un asunto de corto plazo, digo, no es que vayan a estar en recesión 15 años, pero no van a poder crecer como lo hicieron y como nos estuvieron presumiendo. Es una Y ya lástima, no tienen a China, que era su gran comparador. de eso- que ese de- es el otro de tema. eso vivían. Efectivamente. Así es. Entonces, realmente Brasil, insisto, es como un gran buque que está a la mitad del océano en una tormenta, sin capitán y sin brújula. No saben bien para dónde jalar y pues desafortunadamente se van a quedar ahí Y al bueno, garete y un buen todavía, rato. todavía le falta mucho por contar en esa historia. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, por supuesto, el nuevo discurso de México con respecto al tema de legalización de las drogas, cambios importantes en el discurso del presidente Peña Nieto allá en Naciones Unidas. Esto es Dinero y Poder. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció que el esquema prohibicionista del uso de drogas no ha inhibido ni la producción, ni el tráfico, ni mucho menos el consumo, por lo que se debe transitar de la prohibición a una eficaz regulación. Dijo que solo se ha criminalizado a los consumidores, apoyó la utilización de la marihuana con fines médicos y científicos. Y bueno, hay que recordar, incluso el día de hoy ya aparece con una definición mucho más clara de todos estos planteamientos hechos ante Naciones Unidas, en algo que, pues como siempre, hay quien dice, no se quedó corto, hay quien quisiera que apareciese abanderando algo así como que la legalización total de las drogas, en algo que tiene que ser, me queda muy claro, una función de los grandes consumidores, ¿no? Mientras Estados Unidos y Europa no aparezcan diciendo claramente qué es lo que van a hacer en sus respectivas sociedades donde los altísimos niveles de consumo requieren de este tipo de regulaciones. En el caso mexicano creo que hay un avance importante. Ahí están los foros realizados a cabo, ahí está el reconocimiento de que la cannabis sirve fundamentalmente para ciertos temas medicinales, fundamentalmente mitigación de dolor, enfermedades terminales, y creo que eso es importante reconocerlo. Viene el tema de la portabilidad de droga y hasta dónde esto es un problema pues, que puede llegar, de ahí viene la discusión de que si se puede utilizar como un pues, producto recreativo o no. Y el tema de qué haces con la gente que pues, de alguna manera está convertida en un consumidor habitual y requiere, no que lo metas a la cárcel, sino requiere un tratamiento como cualquier otro adicto que pues está siendo tratado. Una visión muy diferente a esta visión prohibicionista que pues ha generado problemas distintos. Creo que el tema más a discusión, en esta parte habría creo que bastantes consensos, es si esto te reduce crimen organizado o no, que creo que es otra vez el debate claro entre una línea y otra, que a mí me queda por lo menos la gran duda de si esto es algo así como el proyecto para arrebatarles el mercado a las grandes bandas, Macario. Sí, es un tema bastante complejo, son un montón de cosas. Sí. Las drogas eran algo perfectamente consumible a inicios del siglo XX, fue después que se les ocurrió que esto era verdaderamente grave para la salud y entonces empezaron a prohibir. En el momento de mayor prohibición, a inicios de los años 30, incluso se prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos y eso provocó pues, un mercado negro inmenso con el crimen organizado que la gente asocia con la mafia en ese país. Después hubo una menor atención al tema porque también hubo un consumo de las otras drogas fuertes bastante menor, sobre todo en los países pues, desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Esto vuelve a incrementarse en los años 60 y entonces al inicio de los 70 inicia la guerra contra las drogas. Esta postura muy dura de parte de Estados Unidos contra todo el consumo de estupefacientes que nos obliga a nosotros a entrar en lo mismo, aunque uno no quisiera, pues está bien
también complicado si es un país de ese tamaño, es el más grande consumidor y nosotros podemos producir, y de hecho producimos, pues al menos marihuana y amapola, de donde se puede obtener heroína, pues era nuestro mercado natural. Entonces esto es lo que pues se supone que estaría empezando a cambiar. En Estados Unidos empezaron a aceptar la marihuana para consumo de cuestiones médicas e incluso recreacionales en algunos estados, y me parece que esto es lo que ha permitido que ahora México pueda tomar una postura un poco distinta y ya no van a prohibir, sino que van a regular. Esto no significa que se liberan todas las drogas, es nada más la marihuana, y falta ver qué significa regular con más detalle. Es un proceso que pues inicia hoy y que va a terminar en el futuro, y vamos a ver, porque las regulaciones en México también son un problema, ¿no? O sea, no podemos regular bien ni el alcohol ni el cigarro. En el tabaco no tenemos... puedes regular ni el hoy no circula y tú quieres regularlo. Por eso no es tan fácil, ¿no? Entonces no creo que se resuelva demasiado. Nuestro problema más serio con crimen organizado ahorita en materia de narcotráfico es heroína. Ese es el problema con Guerrero. Pues esto no se va a resolver. Metanfetaminas son las que entran por Michoacán, tampoco se va a resolver. Pero bueno, pues vamos a ver si esto ayuda en algo. Yo creo que el planteamiento del señor presidente en Nueva York y lo que nos ha planteado el día de hoy es un avance. Efectivamente no va a resolver todos los problemas derivados del tema de drogas, porque es una situación muy compleja, pero a mí me da la impresión de que nos estamos moviendo sin duda en la dirección correcta. Ojalá que lo podamos hacer en temas regulatorios con mayor velocidad de lo que lo hemos hecho en el pasado, porque si no, entonces pues el avance será muy lento o muy pequeño. Tú preguntabas algo, Esra, que es una duda que yo he escuchado de muchas personas, de si esto va a reducir podría reducir significativamente el crimen organizado, tratándose, digamos, de una mayor flexibilidad en el tema de la marihuana. Y para utilizar el ejemplo que mencionaba Macario, que de la prohibición del alcohol en los 30 en Estados Unidos, en donde efectivamente se prohíbe el alcohol, esto da lugar a un mercado muy interesante, porque la gente no dejó de consumir alcohol, simplemente estaba prohibido, y eso hizo ricos a muchos grupos de crimen organizado. Finalmente se decidió pues que había que despenalizar el uso del alcohol, y fue una manera como todos estos grupos de crimen organizado desaparecieron. Pero lo que hicieron en los Estados Unidos en ese momento fue despenalizar el uso de todo el alcohol. Eso hubiera sido hoy tendríamos una situación muy diferente si, por ejemplo, nada más hubieran despenalizado el uso del whisky o el uso de la ginebra o el uso del vodka, y lo demás lo hubiera continuado prohibido. Te prometo que hoy los grupos de crimen organizado serían infinitamente más grandes de lo que fueron entonces. Y creo que esto es una lección que aplica para el mundo de las drogas. En el caso de la marihuana, efectivamente México es un exportador neto de marihuana. Ahora que en muchos estados de la Unión Americana pues se está permitiendo que la gente inclusive produzca para su consumo propio, pues en la medida que eso siga avanzando, eventualmente esta actividad de exportación de México hacia Estados Unidos va a desaparecer, porque ya para qué exportarles si ellos la pueden producir literalmente en sus hogares, en sus macetas o en sus invernaderos sin mayor problema. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar aquí en México? Que todas estas personas y grupos de crimen organizado que están dedicados a exportar marihuana tienen los camiones, tienen los contactos, tienen el dinero y tienen todo para seguir en el negocio de las drogas, simplemente cambiando de giro. Decía Macario, la heroína es una posibilidad, pero hay muchas otras, anfetaminas, etcétera. Entonces, la coca, por supuesto, aunque ha bajado el consumo de coca en los Estados Unidos, y nosotros no producimos, ahí nada más vendemos. Entonces, aquí el punto es... creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, y por eso la urgencia de avanzar con celeridad en este asunto. Mientras no se le dé una visión más amplia a la complejidad del mundo de las drogas, creo que quedarse en la marihuana
pues es en flexibilizar la marihuana puede ser demasiado corto de mira. Y creo que es, digamos, más, no es por quitar responsabilidad, pero el eje está en consumidores y no en productores. O sea, la posibilidad de quitar parte del suministro a grupos de crimen organizado está en poder cortarles directamente esta cantidad enorme de dinero a partir de, pues, mitigar, controlar, reducir el consumo, Macario. Sí, efectivamente el consumo es parte significativa del problema, pero la otra parte que es muy importante es también la capacidad que tiene el Estado de controlar esto. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema. Es decir, nuestro problema de crimen organizado no tiene que ver tanto con narcotráfico como se cree. Es un problema de crimen organizado. Los señores tienen portafolios de negocios. Uno de ellos es el narco y específicamente la marihuana. pero secuestro, tienen los apuestas, tienen secuestros, tienen el cobro de derecho de piso. Y ahí pues el Estado mexicano ha sido incapaz. No se le va a quitar lo incapaz por fumar marihuana a nadie, ¿no? Creo yo. Entonces esto no va a resolver el problema. Tampoco está mal, está bien esto, mientras más libertades tenga una persona para decidir qué hace, en mi opinión es mejor. Hay que regular para que haya el menor daño posible a terceros, pero pues esto no resuelve nuestros problemas, ¿no? Los problemas de México tienen otro origen, son problemas más amplios, como decía Mauricio, y entre ellos pues está la incapacidad del Estado, creo yo, por falta de recursos, por una estructura inadecuada y otras razones, ¿no? Ahora, cuando se habla finalmente de un cambio en lo que sería la visión del Estado mexicano, sí hay que entender que es parte, cierto, de una presión social, pero también a nivel internacional el reconocimiento de que las cosas como se manejaron no funcionaron, y creo que esto es fundamental porque si seguimos en esta misma línea, lo único que estamos haciendo es reproduciendo algo que definitivamente está haciendo que el negocio sea de otros y el consumo sea todavía mayor de lo que se está suponiendo. Yo creo que es una ¿no? gran sorpresa de los anuncios que hizo el presidente Peña Nieto en Nueva York, de prácticamente reconocer que la guerra contra las drogas como tal es un fracaso y que entonces hay que darle un nuevo enfoque, plantearlo en esa reunión frente a otros jefes de Estado y ¿no? Así que con todo el mundo, ¿no? A la expectativa. Me parece que es algo que a la larga va a ser muy positivo para México y para los otros países en el mundo. Y también el tema de la cooperación internacional es que el presidente subrayó. Pero que es distinto la guerra contra las drogas que la guerra contra el crimen organizado. Son dos cosas son dos cosas diferentes. Está aprovechando la circunstancia el presidente y está bien. Ahora, lo del crimen aquí también hay que entrarle y es otro problema. Mauricio González Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.